Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de qué es la introversión y cuáles son las características de la introversión. La introversión es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos de la persona. Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos, por su mundo interior. Tienden a ser profundamente introspectivos. La introversión es una cuestión de energía. El introvertido se siente pletórico, lleno de energía cuando está solo, pero cuando está en compañía, aunque sea de buenos y queridos amigos, esa energía comienza a disminuir. Detectar a un introvertido no es fácil, pues no se trata de poseer o no habilidades sociales que las tienen, sino de cómo se relacionan. Por ejemplo, en una charla nunca hablarán de trivialidades, sino más bien hablarán sobre ideas y conceptos. Pero esa charla acabará costándoles una pérdida de energía que solo lograrán reponer explorando sus pensamientos y su mundo interior a solas. Por eso, que un introvertido quiera estar solo no es un síntoma de depresión, sino una necesidad, a no ser que esa soledad venga asociada a sentimientos egodistónicos, es decir, que la persona no quiera ser así. Su relación con la timidez. A pesar de que es muy fácil confundir introversión con timidez y que a la práctica es muy fácil que estas dos características se den a la vez en las personas, técnicamente no son lo mismo y no es infrecuente encontrar personas introvertidas que no son tímidas, si bien el caso inverso sí es más extraño. La principal diferencia entre las personas introvertidas y las tímidas es porque las primeras no tienen por qué sentir preocupación por dar una mala imagen y tampoco tienen por qué tener un cierto respeto ante la situación de relacionarse con personas que no conocen. Su vínculo en el ámbito privado de la propia mente no es fruto del temor, sino más bien del modo en el que procesan la información en tiempo real. Características de las personas introvertidas. A la hora de describir los rasgos típicos de las personas introvertidas, los más comunes son los siguientes. Pero antes, si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de estos videos útiles y poderosos para tu vida. Continuemos. Evitan estar constantemente en entornos cambiantes y complejos. Las personas introvertidas sienten un importante desgaste psicológico si tienen que estar constantemente involucrándose en hechos que transcurren a su alrededor y que presentan un grado de incertidumbre relativamente alto. Por ejemplo, si deben llevar a cabo trabajos de cara al público a jornada completa. Es por eso que necesitan reponer fuerzas alejados de esa clase de contextos. Necesitan disponer de tiempo a solas. Otra de las características de las personas introvertidas es que buscan activamente reservarse un tiempo y un lugar para estar a solas. Esto no solo tiene que ver con la necesidad de descansar, sino que por su manera de ser, buena parte de las actividades que consideran más motivadoras y estimulantes se basan en la introversión y por consiguiente tratan de disponer de entornos que no presenten distracciones. Esto es algo que afecta especialmente a las relaciones de pareja, y algo que puede ocasionar problemas si choca con las expectativas de la otra persona, que puede interpretar esto como un distanciamiento o como un signo de que el vínculo amoroso es débil. Tendencia a relacionarse con poca gente. Esta es otra de las consecuencias del modo de funcionar de la mente de estas personas. Como buscan especialmente entornos estables y no aprecian demasiado las situaciones en las que hay incertidumbre, las personas introvertidas prefieren relacionarse con un círculo de amistades más bien pequeño y no depender de muchas otras interacciones cara a cara con quienes estén fuera de ese conjunto. Como consiguiente, no suelen ser personas muy habladoras ni asertivas, ya que prefieren mantener un perfil bajo en sus relaciones sociales para no alargarlas demasiado y mantenerlas simples, sin complicaciones. Prefieren lo práctico a lo llamativo. Para los introvertidos, el capital social no tiene mucho valor, más allá de aquellas personas con quienes mantienen un vínculo emocional fuerte. Por eso, la idea de querer llamar la atención no tiene demasiado sentido para ellas, y esto incluso tiende a reflejarse en su manera de vestir, elegido no tanto por su estética llamativa como por criterios de uso práctico, como su comodidad.
En concreto, veamos cuáles son las características más típicas de una persona introvertida. En reuniones sociales, huyen de la charla fácil, no se acercarán a conocer a gente nueva y se sentirán solos en medio de la multitud. Preferirán a sus viejos amigos que contactar trivialmente con gente desconocida. Odian el networking. Parlotear en reuniones para prosperar en su carrera lo consideran deshonesto y les produce ansiedad. Para un introvertido, más importante en las relaciones sociales es la autenticidad. Se distraen fácilmente. Al contrario de los extrovertidos que enseguida se aburren, un introvertido ante el exceso de estímulos se distrae. Por eso prefiere los ambientes tranquilos. En lugares públicos, siempre elegirán el lugar que les permite estar más apartados de la gente. Odian las masas, es más, prefieren dar una conferencia ante 1000 personas que mezclarse con 1000 personas. El experto, el introvertido se especializa, se centra en algo hasta llegar a su esencia. Toma nota de los detalles que a otros se les escapan. Pensar y luego hablar. Un introvertido nunca hablará sin tener un conocimiento exacto de lo que va a decir, de lo que quiere decir. Son analíticos y concienzudos, sabios y están dotados como de una aura de alma vieja. Bien, lo que tenemos que decir es que un introvertido no tiene por qué ser una persona tímida. La timidez tiene elementos de ansiedad y nerviosismo, y aunque el introvertido también puede ser tímido, estaríamos hablando más bien de una persona tranquila. Un introvertido es una persona interesada en la introspección y en su mundo interior. Nada que ver con aquellos que se sientan en una esquina a juguetear con su móvil o tratan de pasar desapercibidos a toda costa. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos de psicología interesantes. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, psicocracks.